El lenguaje, Las palabras. construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro, Somos comunidad. somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para nosotros estar una semana más compartiendo este tiempo con ustedes. Yo soy Ivette Serna y estoy acompañada de mis queridísimos amigos y compañeros de comunicación para el bienestar, Eduardo Carrasco. Hola, gusto saludarles. Y José Luis Flores Torres. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, y antes de entrar en el tema de este video, queremos recordar que mañana conmemoramos un año más del Día Internacional de la Mujer. Y en este marco queremos hacer un reconocimiento al Congreso del Estado de Michoacán, que hace unos días aprobó la Ley de la Menstruación Digna, y que es una ley que se refiere a que las mujeres pueden tener acceso gratuito a los artículos de gestión de la menstruación, así como campañas de educación sobre reproducción, higiene, discriminación y bullying, ¿no? En el entendido que la menstruación no es un tema que se elige, pero sí que nos pone en desventaja frente a los varones. Y bueno, asimismo queremos lamentar también la decisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, que también en días pasados decidió rechazar la propuesta de ley para la despenalización del aborto. Sin embargo, celebramos y respaldamos a todos los colectivos de mujeres que están detrás de estas luchas, que se mantienen firmes en sus convicciones y que están peleando cada día por una mayor equidad de género y una emancipación de la mujer. A ustedes las abrazamos y las reconocemos. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema de este video, que no es menos polémico que la equidad de género, y tiene que ver con Latinoamérica. ¿Qué es Latinoamérica? ¿Qué es América? Hay muchas Américas. ¿Por dónde le podemos entrar a este tema, José Luis? Uy, buena pregunta. Diría Eduardo Galeano que en los Estados Unidos de Norteamérica nos expropiaron, nos robaron hasta el gentilicio, ¿no?, de americanos. Pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, Latinoamérica, bueno, también depende desde qué perspectiva que queremos voltear a ver a Latinoamérica, ¿no? Es decir, hay una Latinoamérica que podemos llamar idealizada, en donde todos los pueblos, desde México hasta Argentina, ¿sí?, de alguna manera conformamos una unidad, valga la redundancia, o podemos problematizar un poquito más el asunto y ver una Latinoamérica fragmentada, por llamarlo así, es decir, una zona Norteamérica en donde sería México, Caribe, Centroamérica, Sudamérica, etcétera. Me parece que cualquiera de las dos perspectivas, bueno, nos pone como en ese conflicto conceptual, pero me parece que sí, el error definitivamente tal vez sería ver una Latinoamérica como un bloque unitario, sólido, sino más bien percibir a Latinoamérica desde una perspectiva compleja. Es decir, cada país con sus problemas, con sus agendas, con su cultura, con sus idiomas, desde luego, pero con elementos que nos unen, desde una perspectiva que puede ser el lenguaje, desde una historia común, desde luchas también comunes, desde referencias históricas, culturales también comunes. Me parece que esa podría ser una perspectiva mucho más sana y mucho más certera de lo que es Latinoamérica, porque también tendríamos otra perspectiva, una perspectiva geográfica, ¿no? Es decir, trazar la frontera en dónde acaba y en dónde empieza Latinoamérica, es decir, de Tijuana hacia abajo, ¿no?, de Latinoamérica. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿qué habrá parte de Latinoamérica también en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en Quebec, allá en Canadá, ¿sí? Entonces, me parece que las fronteras geográficas son
están perfectamente trazadas desde una perspectiva política, histórica, etcétera, pero las fronteras culturales pues son, ¿cómo la podemos llamar? Porosas, ¿no? Por donde la cultura pues logra colarse, logra hibridar de alguna manera, y podemos encontrar parte de esa cultura latinoamericana, latina, etcétera, en los Estados Unidos también, ¿no? Desde luego. La segunda ciudad con más mexicanos sería Los Ángeles, California, ¿no? Entonces, sí, es difícil conceptualizar a Latinoamérica como una unidad sólida, vamos, inamovible, etcétera, ¿no? Yo entiendo a Latinoamérica más en esa perspectiva compleja, ¿no? Pero que en donde, a pesar de las complejidades, pues hemos podido convivir, sobrevivir, aceptarnos, respetarnos en términos generales, ¿no? Voy a darles un dato histórico, un poco hurgando sobre el origen del concepto de América Latina, y encontramos que la primera vez que se utilizó fue el 15 de febrero de 1857 en el poema Las dos Américas del colombiano José María Torres Caicedo. Él está en Francia en ese momento, exiliado por la situación de guerra que hay en Colombia y en general en toda América del Sur, México también. ¿En qué periodo? En 1857, es en mediados del siglo XIX, ¿no? Y el fragmento del poema donde habla de América Latina dice así: más aislados se encuentran, desunidos, esos pueblos nacidos para aliarse. La unión es su deber, su ley amarse. Igual origen tienen y misión. La raza de América Latina al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad destruir y su pendón. En este sentido, Eduardo, a mí me parece más que la aparición del concepto de América Latina es un concepto ideológico en contraposición a las corrientes coloniales en dos vertientes. Por un lado, en los países europeos de Iberoamérica, de la península ibérica, España y Portugal, pero del otro lado también a Estados Unidos, que ya trae su doctrina Monroe y esta visión de la América para los americanos. Entonces me parece que Caicedo llama a una unidad donde se luche contra estas ideas de colonización. Recordemos que están en un periodo de independencia, de luchas independentistas. ¿Así lo tenemos que entender ahora o cómo es que debemos reconceptualizar la América Latina? Yo quisiera recordar que en el periodo previo a la colonización de lo que ahora se conoce como América, ya había una cierta rivalidad entre España e Inglaterra. Hay una cierta competencia que hemos venido heredando desde el siglo XV, XVI hasta la fecha. Y esta distancia entre lo latino y lo sajón que señala el poema del siglo XIX, me parece que todavía refleja esta competencia que hemos heredado y que, bueno, tiene mucho de vigencia, particularmente en la lógica economicista. Como bien señala José Luis, o sea, América Latina, Latinoamérica es un mosaico complejísimo de culturas, de pueblos originarios, de territorio, de cosmovisiones, de idiomas, pero que sin embargo tienen también vasos comunicantes, tienen referentes en común, más allá del idioma, que es, vamos, un vehículo importantísimo de articulación para la región y que, bueno, también tocaría, como decías tú, a la península ibérica y a lo que pareciera una cosa ahí, un apéndice raro, pero que también me parece que es parte de esta gran identidad, el Caribe, ¿no? El Caribe también como parte de esta identidad latinoamericana. Y ahorita me hacen recordar a Volpi y a Bolívar, ¿no? Entre el sueño y el insomnio bolivariano, parece que llega el momento del despertar, ¿no? Veo algunos
gestos entre mandatarios de la región, hay hay algunos acercamientos, vasos comunicantes, que me parece que en la perspectiva de la globalización, superar la lógica economicista para impulsar también una lógica humanista, dirían algunos, de bienestar, de buen vivir, según los aymaras, ¿no? Sería muy importante. Y en este sentido, la integración regional de este bloque identitario me parece que tiene mucho que dar y mucho que ganar. Ganamos más juntos, podemos hacer más juntos que separados. Hay una intencionalidad que nace en el siglo XIX y que es vigente, como tú dices hasta ahora, de unir a la América Latina en una identidad compartida, en aspectos culturales compartidos, en luchas compartidas. ¿Cómo estaría jugando México en este concepto de Latinoamérica? Que el papel de México ha tenido como diferentes momentos. Me parece que siglo XIX, una parte muy importante del siglo XX, México fue un país por diferentes circunstancias con un liderazgo bien interesante, ¿no? Con respecto a los pueblos latinoamericanos, es decir, había por ahí una historia muy difundida acerca de la fundación de los pueblos originarios de México. Había también una política desde México de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Había una política de brazos abiertos también de México, por así decirlo, en donde pues recibió a gente, pues no nada más de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, etcétera, sino incluso de España en la Guerra Civil Española. Entonces me da la impresión de que en ese momento pues México tenía un liderazgo bien cimentado, ¿no? Incluso, bueno, está el Tratado de Tlatelolco, que se firma aquí en México, en donde se prohíbe que en Latinoamérica se experimente y se utilice la energía nuclear con fines bélicos. El grupo, recordemos el grupo Contadora, que también de alguna manera jugó un papel bien importante en, ¿cómo le podemos llamar?, la pacificación de la zona centroamericana. Entonces, el papel geopolítico de México me parece que era bien interesante, el que estuvo jugando durante todo ese periodo, pero también hay un momento bien importante, los años 80. Me parece que en los años 80 México empieza a voltear hacia Estados Unidos. Me parece que empieza a cimentarse una perspectiva, ¿cómo la podemos llamar ahora?, neoliberal, en donde empezamos a ver más hacia los Estados Unidos, hacia tener tratos comerciales con Norteamérica, y me da la impresión de que esa mirada que estaba dirigida hacia el sur, que se interesaba, que de alguna manera buscaba esos encuentros, a partir de los años 80, a partir del 82 tal vez, entre Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, y de ahí tal vez hasta el 2018, y yo ahí pondría otro momento. Me parece que ahí cambia un poquito la perspectiva de Latinoamérica, de México hacia Latinoamérica, ¿no? En donde los ojos del gobierno mexicano pues se enfocan más hacia los Estados Unidos, hacia la firma de tratados comerciales, etcétera, ¿no? Y me parece que en el 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, también hay una expectativa. Es decir, hay un Andrés Manuel López Obrador antes y después de ser presidente de la República, con respecto a los Estados Unidos. Es decir, ese Andrés Manuel López Obrador anterior a ser presidente
pues que se plantaba de una manera crítica ante el discurso de Donald Trump, ¿sí? Escribe un libro, de hecho, Andrés Manuel, Oye Trump, en donde hay un planteamiento, ¿no?, acerca de la política migratoria, una perspectiva crítica, ¿no?, de la política migratoria de Donald Trump frente a, no solamente a los migrantes mexicanos, sino a los migrantes latinoamericanos. Entonces me parece que en el 2018, cuando llega a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sí hay una mirada de ciertos personajes latinoamericanos hacia México y hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador, con esa perspectiva, esperanza, pues, de que México de alguna manera pues empiece a separarse de los Estados Unidos y que empiece a voltear de nuevo hacia Latinoamérica. Pero habría que ver la otra parte, el otro Andrés Manuel López Obrador, cuando toma posesión, ¿sí? Cuando ya se convierte en presidente y hay una perspectiva, ¿cómo le podemos llamar?, de amistad, de tratos cordiales con Donald Trump, ¿no? Es decir, me da la impresión de que incluso Donald Trump se siente mucho más cómodo con Andrés Manuel López Obrador que con Enrique Peña Nieto. Me da esa impresión, ¿no?, que cambia esa perspectiva de trato de Andrés Manuel López Obrador con respecto a Donald Trump. Y bueno, habría que ver ahí muchas aristas, ¿no? Es decir, todos los elementos, todas las variables. Estados Unidos, el principal socio comercial, la frontera común que compartimos, el tema de los energéticos, el nuevo tratado el TLC 2.0, NAFTA 2.0, o TECMEC, que se firma, ¿no? Que se firma ya en la presidencia de Andrés Manuel Trump, ¿no? Entonces sí, ese papel no ha sido un papel estático, ¿no?, sino ha sido un papel que ha tenido momentos, ¿no?, momentos históricos, momentos cambiantes. Sí, fíjate que ahí, no sé si unidad sea la mejor palabra para impulsar la amalgama de esta complejidad del mosaico latinoamericano. Quizás la articulación con nuestras propias condiciones nacionales de todos los países que conformamos esta región. Y así como está, desde luego, la doctrina Monroe citada, pues bueno, México tenía una excelente escuela de diplomacia con la doctrina Estrada, ¿no? Importantísima, la doctrina Estrada, que le dio sobre todo autoridad moral en el concierto de la región y en el concierto global en su momento, por lo mismo, este respeto de no intervención, que a principios de los 90, este gran embate del neoliberalismo en el globo y en la región de Norteamérica hace que México deje de mirar al sur y mire más hacia el norte, un distanciamiento geopolítico en la lógica economicista del desarrollo que nos distancia durante ese periodo, pero más que a los pueblos, son determinaciones del gobierno en turno, de las administraciones temporales, y que bueno, se vienen sucediendo en esa lógica. Ernesto Zedillo llamaba a un sector importante que buscaba dar rostro humano a la dinámica de globalización, los descalifica como globalifóbicos, ¿no? Y después viene el terrible caso de la visita de Fidel Castro a México, que evidencia a Fox con aquella terrible frase de "come si te vas", ¿no? La anterior visita de Fidel Castro a México había sido en la cumbre iberoamericana, donde todavía estábamos en estos efectos de la borrachera del neoliberalismo. Y hay que mencionar que la mayor parte de los cuadros ejecutivos de los gobiernos federales, desde finales de los 80 hasta el 2018,
están formados en las escuelas del pensamiento neoliberal tecnocrático de los Estados Unidos. Y hay una lógica economicista, insisto, de desarrollo, hay una óptica que insiste en esto, y los cuadros tecnócratas que determinan la política pública en el país se vienen sucediendo desde finales de los 80 hasta el 2018, bueno, por las consecuencias que tenemos. Y decía yo la borrachera del poder, pero hay algo peor que la borrachera del poder, que es la cruda de esa borrachera, ¿no? Y es precisamente por lo que estamos pasando. Han dejado un entramado político-económico que, bueno, hay que desmantelar con cuidado, porque si no el castillo de naipes se cae. Tenemos que ser muy cautelosos, y a mí me parece que una de esas respuestas es precisamente la inevitable, la necesaria interlocución entre México y Estados Unidos, independientemente de quién sea el partido del gobierno en turno. Pero me parece que también hay unos gestos que se recuperan con esta nueva administración mirando al sur. La salida de Evo Morales, muchos aseguran que estaba en riesgo su vida si hubiera permanecido en su país. La relación con Alberto Fernández, este acercamiento con Andrés Manuel, la colaboración para la producción de vacunas entre Argentina y México, ¿no? Algunas otras miradas que se van dando y que buscan, me parece, superar aquellos instrumentos regionales que buscaban impulsar el bienestar, como la Organización de Estados Americanos, tan criticada hoy en día, la CEPAL, que ha tomado un giro, me parece, mucho más decoroso, aunque también ha tenido unos periodos grises o claramente oscuros, y que ahora, bueno, con Alicia Bárcena, por ahí, la mexicana que encabeza esta dependencia, me parece que hay más sensibilidad y empatía con la articulación de la región. Pero algo que me llama a mí personalmente la atención es el establecimiento, la fundación del Grupo de Puebla, ¿no? que reúne algunos liderazgos, me parecen muy interesantes, con una óptica de rostro humano para la región, y que están decididamente comprometidos para impulsar esta gran articulación. Por eso también decía, entre el sueño y el insomnio de Bolívar, me parece que es el momento del despertar. Creo que hay algunas ciertas condiciones, algunos ciertos rasgos que son importantes por ahí, ¿no? Fíjate, yo en este último punto que mencionas del Grupo Puebla, no soy tan optimista con la visión, porque me parece que el Grupo Puebla arranca la participación política del ciudadano, del pueblo, de la comunidad, que es por lo que hemos abogado aquí, ¿no? La política y la toma de decisiones que debe regresar. Y el Grupo Puebla tiene esta visión de que solo los políticos o aquellos que están en un cargo de elección popular con este respaldo son como los legitimados para hacer política. O sea, nadie más lo puede hacer, ni los medios de comunicación, ni las comunidades, ni cualquier otro que no pertenezca a este grupo. Eso en particular es con la visión que no comparto con el Grupo Puebla, y que no me alienta a que ese proyecto sea de veras de búsqueda de bienestar comunal, ¿no? Por otro lado, ustedes han señalado momentos muy específicos que son parteaguas entre momentos en el que México está más o menos comprometido con esta visión hacia el sur, con esta compartir causas o esta articulación con América del Sur o América Central, el Caribe, las distintas Américas que hay. Entonces me da la impresión que si regresamos al origen ideológico contra el colonialismo, dependiendo el gobierno, como tú dices, que no el pueblo, dependiendo el gobierno, México e incluso los demás países de América son más o menos latinoamericanos, ¿no? Según esta visión o esta relación que adoptan con el norte. Me refiero a los gobiernos porque por lo menos tengo la percepción que en el pueblo, en la ciudadanía, sí hay como esta lucha interna contra esta visión neoliberal, contra este neocolonialismo norteamericano, estadounidense, dije mal, norteamericano, estadounidense, incluso europeo, ¿no? Hay mucha injerencia, veo, de la península ibérica ya en los temas propios
de las Américas o de América. Entonces, podríamos decir que dependiendo los intereses del gobierno y esta relación con estos gobiernos colonizadores o neocolonizadores, América podría situarse en periodos un poco más hacia lo latino o un poco menos. Recordemos que también hubo un periodo hace años recientes donde América del Sur parecía estarse yéndose hacia la izquierda, ¿no? Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil mismo, Argentina, tenían gobiernos muy declarados hacia la izquierda. En México, Andrés Manuel era una bandera de la izquierda que representaba esta como esperanza de cambio, ¿no? De cambio de visión. Pero ahora parece que la tendencia va hacia el otro lado, ¿no? Un poco más hacia la derecha está Brasil, que quizás es el caso más representativo, pero también México tiene ahora un problema con este cambio de visión del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la relación primero con Donald Trump y ahora con Biden, que parece pues que no va a avanzar de la mejor manera, ¿no? Entonces, José Luis, ¿pudiera ser que América en determinados momentos históricos sea más latino o menos latinoamericano? Pero es que lo importante no es si es menos o más latino, sino a partir de qué criterios lo estamos considerando. A mí me parece que si tomas como criterio la relación con los Estados Unidos, la relación que se lleva con los Estados Unidos, híjole, ahí sí me parecería como medio complejo e incluso preocupante, ¿no? Es decir, ¿por qué tendríamos que ser menos o más latinos a partir de la visión norteamericana o a partir de la perspectiva de nuestra relación con los Estados Unidos, ¿no? Me parece que sí es una perspectiva ahí medio compleja, ¿no? Y creo que tendríamos que pensar el ser latinoamericano pues desde el interior, pues desde la lógica de las agendas latinoamericanas y de la relación que llevamos entre nosotros como pueblos. Desde luego es bastante obvia, bastante visible esa mano norteamericana, no solamente en México, sino en toda la región latinoamericana, ¿no? Pero creo que tampoco tendría que ser como el rasero a partir del cual se tendría que medir lo menor o lo mayor latino o latinoamericano. Desde luego, pues esa mayor o menor latinidad o esa mayor o menor mirada que tiene México hacia Latinoamérica, bueno, pues se debe a diversos factores, a factores geopolíticos, a factores que tienen que ver a lo mejor con los energéticos, a lo mejor con cuestiones de seguridad, a lo mejor con cuestiones comerciales, etcétera. Hay como una serie de agendas aquí en nuestro propio país, la cuestión del narcotráfico, etcétera, ¿no? Hace poco Andrés Manuel López Obrador recordaba una frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, ¿no? En México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y él como que la transforma, ¿no? Hacia, ¿cómo era? No tan lejos de... Tan cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, a mí me parece que ser menos o más latino, pues habría que ver desde qué criterios o desde qué rasero se estaría considerando, ¿no? Hay un liderazgo contradictoria política en el Grupo de Puebla, pero bueno, es un grupo naciente que está empujando la causa de la articulación. Sin embargo, pues no podrían impulsar nada si dan la espalda a las bases, ¿no? que me parece fundamental, me parece muy, muy necesario. Sin embargo, rescata dos o tres cosas que me parecen valiosísimas. La idea del bienestar y sobre todo del buen vivir de la cosmovisión aymara. Hay unas propuestas interesantes que yo creo que vale la pena seguir.
Y en esta inevitable relación México-Estados Unidos, hay que dar unos pasos sólidos y firmes que desde luego tienen que ver con los intereses legítimos de México y de la región. Haber puesto en la mesa el asunto de la migración creo que no es cosa menor. Y poner de parte del gobierno de México el asunto de la migración en la mesa, en un diálogo binacional, habla del interés de la región, no solamente de la causa de México, que es importantísima también, desde luego, ¿no? La necesaria articulación corresponsable en el manejo de los energéticos, como nos lo acaba de evidenciar la última tormenta de nieve en Texas, es una cuestión que tiene que ver con la viabilidad de los pueblos en la región, no solamente entre México y Estados Unidos. Y reconocer que muchas de las causas que tienen que ver con la migración tienen que ver con la política económica de Estados Unidos, ¿no? Eso está en la mesa. Pero además, el resto de la agenda entre México y la región del sur, con estos vasos comunicantes, con esta riqueza cultural, con este hermanamiento de la identidad, y entonces romper con la lógica del desarrollo para impulsar la lógica de bienestar, ¿no? El hermanamiento de los pueblos nos hace comprender que si la región no está bien, nosotros nunca vamos a poder estar bien. Es una cuestión básica, fundamental de ética y de política, pragmática, si lo quieren ver así, pero que no podemos soslayar, ¿no? Necesitamos que toda la región tenga un mínimo de bienestar hasta donde se pueda, equitativo, para que también nosotros tengamos una manera decente de vivir, ¿no? Y me refiero a decente también en cuestiones materiales, pero también en cuestiones éticas, morales, ¿no? Todas las visiones o la visión que se tiene sobre algún tema inevitablemente pasa por los medios de comunicación, y tenemos la impresión de que por lo menos los medios de comunicación en México no voltean mucho a lo que pasa en Sudamérica o en Centroamérica, en Latinoamérica en general, ¿no? Hacíamos un ejercicio antes de entrar a cuadro donde revisamos las secciones internacionales de varios medios de comunicación y daban una o dos notas de América Latina y que tenían que ver con COVID. El resto del mundo, para los medios mexicanos por lo menos, es Estados Unidos y Europa y los organismos internacionales. ¿Qué nos puede decir este tratamiento de los medios sobre la visión que tiene México hacia el sur? Bueno, ya adelantaste un análisis cuantitativo, ¿no? Es decir, hay muy pocas notas en los periódicos mexicanos, ya no se diga en los noticieros de televisión, que volteen pues ya no a analizar, sino a mirar hacia lo que está pasando en las diversas agendas de Latinoamérica, ¿no? Me parece que cuantitativamente sí es como muy poco, pero habría que ver el otro análisis, el análisis cualitativo, es decir, cómo esas dos o tres notas, qué tan profundas están siendo con respecto a ese análisis que están haciendo con respecto a Venezuela, o con respecto a Colombia, o con respecto a Argentina, o bien parten como de estereotipos, o bien parten únicamente como a notas que cumplen ahí como que con informar, pero que no nos proporcionan una visión más profunda, ¿no?, acerca de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Entonces me parece que el problema no nada más es cuantitativo, sino cualitativo. Me parece que si hace falta un trabajo, un periodismo de muchísima mayor profundidad, ¿no?, que nos dé una idea muchísimo más clara de esas realidades, ¿no?, de la realidad brasileña, de la realidad cubana, de la realidad argentina, peruana, etcétera, ¿no?
Están sucediendo cosas bien, bien interesantes que si te interesa en verdad conocer, pues hay otros medios como podrían ser redes sociodigitales o bien canales que operan en las redes, ¿no? Telesur, por ejemplo, podría ser un ejemplo que tiene una mirada un poquito más profunda, ¿no? Con todos los asegúnes, pero bueno, tiene una perspectiva muchísimo más profunda y mucho más latinoamericanista, por así decirlo, de la región, ¿sí? Ahora también hay esfuerzos independientes, es decir, hay muchos youtubers, hay mucha gente que de alguna manera muestra la realidad que está sucediendo en Venezuela, en Colombia, en Honduras, etcétera, ¿no? También habría que voltear a ver esas, ¿cómo le podemos llamar? Esos microperiodismos, ese periodismo, si le queremos llamar incluso periodismo, o esas miradas ciudadanas que de alguna manera nos relatan pedazos de lo que está sucediendo en Latinoamérica, ¿no? Me parece que también es como muy, muy valioso, ¿no? Entonces sí, hay unos medios, ¿cómo le podemos llamar? Oficiales, hay los grandes corporativos que están viendo a Latinoamérica muy, muy poco y lo están viendo mal, ¿no? Es decir, a partir de estereotipos, a partir de análisis bastante raquíticos, pero me parece que buscando, rascándole, podemos encontrar otras perspectivas, otras visiones mucho más profundas, con más análisis, con una perspectiva latinoamericanista, ¿sí? Miradas a partir como de el ciudadano, a partir del joven, etcétera, con todos los asegúnes, desde luego, ¿no? Pero las podemos encontrar ahí, ¿no? Me parece que es una herramienta valiosa, ¿no? Digo, me ha tocado ver youtubers que reflejan mucho de lo que está sucediendo en Venezuela, por ejemplo, en Colombia, lo que pasa con los migrantes venezolanos en Colombia. Entonces, realidades que a lo mejor desde acá no se alcanzan a percibir, ¿no? Y que tenemos esa perspectiva a partir como de esas micromiradas, ¿no? De esas miradas de ciudadanos que lo graban desde su celular y que lo suben a YouTube y que pues nos dan una idea de lo que está sucediendo en esas latitudes. Y así como hablo de Venezuela y así como hablo de Colombia, pues podemos ver otras realidades en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, etcétera, ¿no? Habría que rascarle y habría que buscarle y van a encontrar. Sí, yo quisiera recordar en el 18, antes de las elecciones sobre todo, hubo un par de sanbenitos que le cargaban a Andrés Manuel su cercanía con Maduro y su cercanía con Rusia, y eran motivos de descalificación de parte de sus adversarios partidistas, ¿no? Él lo tomó con mofas. ¿Se acuerdan alguna vez en Veracruz que estaba esperando que llegara el oro de Moscú? Sí, el submarino, el barco, ¿no? Cosas de estas. Los medios también, me parece, por lo menos los medios tradicionales, jugaron sus cartas y fijaron una agenda a partir de sus propios intereses, y que bueno, ahora tienen que enfrentar algunas de esas consecuencias, ¿no? Pero hay alternativas. Telesur, decías, me parece que es una buena alternativa, que por cierto fue muy crítica la nota acerca del encuentro entre Andrés Manuel y Donald Trump, no lo tomaron muy bien, pero bueno, eso fue lo que reportaron. Sin embargo, también creo que Russian Today está haciendo su apuesta y presenta un manejo de información alternativo, ¿no? Que de fondo me parece que es el debate entre el neoliberalismo canónico y la alternativa acerca del buen vivir, ¿no? Y quisiera recordar, hay una mujer económica, estudiante de la economía, pues, Mariana Mazzucato, que ha sido recomendada ni más ni menos que por Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, el primado anglicano, y el Papa Francisco. Entre otras cosas, esta mujer lo que propone, desde el capitalismo, desde una óptica del capitalismo, robustecer el papel del Estado en
en cuanto a su papel de árbitro en las reglas para que los intereses no se desfoguen en perjuicio del mismo sistema. Y que conste que lo dice alguien del norte geopolítico, ¿no? El papel de los medios también se ve permeado por este influjo de la escuela de pensamiento norteamericana, sobre todo en materia economicista. Y a mí me parece que en esa transición que está viviendo México no terminan de ver al norte. No se termina de ver lo que pasa en el norte geopolítico y en el norte que incide en la región, particularmente en México. No hemos terminado de deconstruir esta óptica ni en el sistema político, ni en el sistema partidista, ni en el sistema económico y tampoco en los medios de comunicación. Así como hay que replantear la posibilidad de un papel saludable en la rectoría de la política y de la económica de parte del Estado, habrá que pensar en un papel saludable de los medios de comunicación con una óptica que empuje también no nada más el desarrollo sino el bienestar, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el uso, el manejo, la aplicación de las vacunas, cómo hay un turismo de vacunas que salió a desconocer el canciller de México diciendo que no era posible, pero bueno, las partes de Estados Unidos reconocen que es real, ¿no? ¿Y qué pasa con los países de la región que también necesitan vacunas, ¿no? Ahora vital líquido para todo el mundo, ¿no? La producción, hay países que van a empezar la vacunación hasta el 2023. Parece que ninguno de esos está en la región, pero si así fuera, ¿cómo responder a esta necesidad legítima, ¿no? Por eso yo insistiría en este punto de, sin perder el aporte y la lógica del desarrollo, enfatizar la necesidad de una óptica de bienestar, ¿no? Me da la impresión de que hay una lectura bastante parcial de lo que está pasando en América, que los medios de comunicación en México no están siendo receptivos ni perceptivos de lo que está pasando. Hubo, ahorita que recuerdas esta reunión de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, hubo una gran producción periodística en los diferentes países de América que hacían análisis profundos sobre esta relación y cuál es el impacto de esos a sus países. O sea, había una visión holística, Ya ¿no? vino la patrulla por ti. Por cierto. Por cierto, ¿no? ¿Cómo esta reunión, el abordaje y lo que se había tratado afectaba a los países del resto de América, ¿no? Y eso fue un análisis muy interesante que en México no se recogió, ni siquiera creo que se haya visto. Pero hay otros temas de la agenda común, como son ahora el tema de las vacunas, pero también la seguridad y la migración. Y tomo este tema porque hace unos días el gobierno de Colombia implementó una ley donde se daba, digamos, licencia a los migrantes venezolanos para que en un periodo de 10 años ellos pudieran resolver su situación migratoria, pero en tanto pudieran acceder a un trabajo de forma legal y a condiciones más dignas y de bienestar. ¿Por qué lo retomo? Porque en México tú nos comentabas que los venezolanos es la población migrante que ocupa el tercer lugar de los migrantes en México y que ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. O sea, la comunidad venezolana en México es un tema que debe ser tratado y en este sentido deberíamos voltear a estos otros países y qué es lo que está pasando, cómo lo están tratando. Me parece que ahí México no termina todavía en los medios de comunicación de articular estas agendas comunes y ver estos problemas regionales pues como problemas comunes que atañen a todo. Que recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México acaba de publicar la semana que terminó
un estudio acerca de las principales causas de la migración del sur hacia el norte que pasa por México. Identifica dos principales causas, casi la misma podríamos decir, seguridad y violencia. Son las dos principales motivaciones que obligan a la migración de la región a transitar por México. Y una organización de la sociedad civil que se llama Casa de Refugiados también acaba de publicar hace unos días un manual de asesoría para poder tener trabajo en México en calidad de migrante, que no existían las condiciones legales y que ahora son posibles, ¿no? Con los derechos que esto implica, porque se contrataba bajo régimen de explotación, ¿no? Sí, perdón. No, y habría que pensar también no nada más en Venezuela, sino también en Guatemala, que es el segundo lugar, un poco el segundo lugar de migrantes habitando aquí en México, y Colombia, que también tiene una población bastante importante, ¿no? Argentina también, ¿sí? Habría que ver cuáles son sus problemáticas, habría que entender cuáles son las principales cosas que les hacen falta, qué cosas se podrían articular incluso en comunidades virtuales, etcétera. No hay como muchísimo trabajo que hacer con respecto a eso. Yo quería señalar, subrayar el tema de la seguridad y la violencia, porque eso tiene también que ver con el comercio ilegal de armas y el trasiego de armas que se producen principalmente en los Estados Unidos. Uh-huh. Las armas que llegan de manera ilegal a México, Centro y Sudamérica, en su gran mayoría son de origen estadounidense. Ese es un tema que tiene que ver con la región de manera muy importante, que es vital, ¿no? Sí. Y quisiera recordar también ahorita la respuesta del presidente Maduro cuando fue esta crisis del gas que duró prácticamente una semana, que afectó a México desde Texas, el suministro, etcétera, que muy generosamente ofreció proveer a México de los insumos necesarios de gas por el periodo que fuera necesario. Y muy diplomáticamente dice Maduro: para el pueblo hermano de México, muchas gracias. El papel, la articulación, decía yo, la lógica latinoamericana con Alberto Fernández en la producción de la vacuna. Hay áreas de oportunidad, hay muchas áreas de oportunidad. En realidad, mirar al sur es mirar al espejo. Y entre esas áreas de oportunidad está la recuperación de la soberanía a dos niveles, ¿no? A nivel país y a nivel región, ¿no? Sí. De autodeterminación. Sí. Hay actualmente un cierto debate, pues. Precisamente el Grupo de Puebla estaba solicitando al Banco Interamericano de Desarrollo que se posponga el nombramiento del titular, porque históricamente ha sido asumido por alguien de origen latinoamericano y que pareciera que no hay condiciones para que esto suceda, y en la coyuntura de la crisis por la pandemia se ve como una palanca de desarrollo para la región. Por eso la insistencia de posponerlo, para crear los consensos necesarios por la vía diplomática y la política, para que llegue fortalecido y pueda ejercer ese papel de liderazgo, ese instrumento tan importante para la región. Decía yo el papel de doña Alicia Bárcena, ¿no? Que me parece muy importante, que está mirando de una manera empática, diría yo, desde la CEPAL, lo que está sucediendo en la región y las inevitables críticas para la OEA, ¿no? Su papel penoso en los últimos procesos electorales, ¿no? Hay un intervencionismo que no puede ser ni tolerado ni aceptado para la región, ¿no? Los intereses de la región son suficientemente legítimos y tienen suficiente base como para consolidarse. Hay que respetar los procesos democráticos. Eso es lo que se está pidiendo, nada más, ¿no? Bueno, parece que hay un camino para la construcción de una identidad, que hay elementos comunes entre los países de América, que también hay diferencias que se deben reconocer y que se deben respetar y que se deben celebrar,
pero también hay una agenda común que se tiene que visibilizar, porque lo que afecta a un país de América inevitablemente afecta a todo el continente. ¿Cómo nos podríamos despedir de de esta problemática conceptual en la que nos hemos metido hoy? Pues justamente como empezamos, pasando como de esa América o Latinoamérica imaginaria a una Latinoamérica real, una Latinoamérica en donde, a pesar de esas diferencias, a pesar de esas agendas como muy particulares, pues podamos convivir, desde luego, e incluso tomar en cuenta a la otra Latinoamérica, la Latinoamérica que está habitando allá en los Estados Unidos, que también habría que mencionarla, ¿no? En Canadá. En Canadá, ¿no? Y en España también hay mucha gente latinoamericana ahí trabajando, desde luego que también forman parte, ¿no?, de esta identidad compartida, ¿no?, de esta historia compartida, desde luego, ¿no? Entonces me parece que tendríamos que hacer esa mirada hacia Latinoamérica, ¿no? Una Latinoamérica, desde luego, compleja, pero que puede convivir, que puede compartir y que puede, desde luego, generar una identidad propia y común, desde luego. Sí, decía yo hace rato que mirar a Latinoamérica es mirar al espejo, ¿no? Esta imprescindible necesidad del hermanamiento, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana en esta región del mundo como una base necesaria para la proyección y la construcción del bienestar. Es estratégica, y así como hay quienes proyectan en el futuro de largo plazo una auténtica globalización de la economía, pensar también en una globalización del hermanamiento, ¿no?, de la humanidad. Y eso pasa inevitablemente para nosotros por la región, ¿no? Pensar prospectivamente en este sentido necesita esta base de hermanamiento con la región para que podamos participar de manera armónica y aportar también a la dinámica de la globalización nuestra propia cosmovisión, ¿no? Bueno, pues América es un solo continente y americanos somos todos los que en él habitamos. No hay un monopolio, no importa la zona geográfica en la que nos encontremos, todos somos un solo continente y compartimos problemas y agendas comunes, y hacia allá es donde debemos de mirar, ¿no? Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les recordamos que todos los domingos en punto a las 6 de la tarde estamos estrenando un video nuevo. Muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escucharnos y de compartir sus impresiones, especialmente a la Universidad Pedagógica de Cuba, que nos ha enriquecido muchísimo con sus comentarios, con sus datos, que los estamos analizando y que pronto estaremos dando una respuesta al respecto. También a todos los que nos siguen en Latinoamérica, Uruguay, Argentina, Florida, Chile, Colombia, Florida, Brasil, Brasil también, Florida, Texas. Sí. Muchas gracias a todos. Síganos escribiendo, para nosotros es muy importante conocer sus inquietudes, y bueno, la mejor opinión sobre la América Latina la tienen ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar.